Bienvenidos a Diario del Mundial, el programa de France 24, donde actualizamos y analizamos el día a día de la Copa de la FIFA Qatar 2022. A continuación, nuestros titulares. Lionel Messi apareció en un momento importante y guió a Argentina a una sufrida pero necesaria victoria frente a México en la segunda fecha del Grupo C. La albiceleste sigue con vida y deja a México en una posición complicada. Tenemos análisis. Francia rompió el maleficio. Los dirigidos por Didier Deschamps vencieron a Dinamarca y se clasificaron a los octavos de final de la presente edición de la Copa del Mundo. Kylian Mbappé fue la figura para los galos, que tienen posibilidades de cerrar como primeros del grupo. El jugador polaco Robert Lewandowski anotó en la victoria de su selección contra la representación de Arabia Saudita. El triunfo le permite a los blanquirrojos soñar con alcanzar los octavos de final de este torneo, instancia a la que no llegan desde la Copa del Mundo de 1986. Y para analizar el acontecer de cada jornada, contamos con la presencia de Octavio Sazo, periodista de la emisora Blue Radio en Colombia. Bienvenido, Octavio. Hola Luis, un gusto saludarte como siempre. También aprovecho darle la bienvenida a nuestro enviado especial, Juan Pupiales, quien nos trae todos los detalles de primera mano de lo que está ocurriendo en Qatar. Saludos, Juan. Hola Luis, hola Octavio, un placer, un verdadero partidazo el que vivimos hoy, además entre dos selecciones latinoamericanas. Ya vamos a estar hablando de eso, Juan, porque fue un partido esperado por gran parte de América Latina. La selección de Argentina venció a México en la segunda fecha del Grupo C. El partido venía tomando ambiente desde hace algunos días debido a la necesidad de los dos conjuntos por conseguir un buen resultado, y ello derivó en enfrentamientos entre hinchas de ambas selecciones en Qatar y a través de las redes sociales. La victoria argentina les obliga ahora a vencer a la selección de Polonia para clasificar y, por qué no, pelear por el primer lugar de este grupo. Pero Juan, ¿cómo se vivió ese triunfo de Argentina de 2-0 frente a la selección de México? Sin duda alguna uno de los partidos más vibrantes, sino el partido más vibrante que hemos visto en este Mundial de Qatar 2022. Desde que llegamos, esta vez se respiró fútbol en este estadio, el Estadio Lusail. Este estadio va a ser el estadio de la final de este Mundial. Hoy demostró que está hecho para las grandes citas. 88.966 espectadores, la cifra de asistencia más alta en un Mundial en la historia desde la final del Mundial de Estados Unidos en 1994. Yo diría que a partes iguales se dividieron las hinchadas mexicanas y argentinas, intercambiaban cánticos de lado y lado. Hubo un ambiente, una atmósfera muy bonita. Además, como pueden ver, este estadio es un estadio que cuenta con una arquitectura bastante llamativa, una iluminación muy bonita. Hoy demostró que puede albergar una atmósfera para un partido digno. Un partido que, eso sí, digamos, ganó emoción, sobre todo en la segunda parte. La primera parte yo creo que ambos equipos saltaron con mucho respeto. Era una final para los dos. De hecho, lo acaba de decir Lionel Messi en sus redes sociales. En Instagram ya acaba de poner un post en el que dijo que queda todavía otra final, esa final contra Polonia para Argentina. Volviendo al partido, 5 cambios hizo Lionel Scaloni para este encuentro y ya hizo otros 5 cambios antes del minuto 70, demostrando que le está costando un poco encontrar con la línea para este encuentro. México, que le disputó, digamos, la pelota al comienzo en los primeros 45 minutos a Argentina, sobre todo de la mano de un Herrera que tuvo muy controlado a Messi, pero para el segundo periodo Argentina salió mucho más conectada y esa presión de los mexicanos se fue diluyendo. Figura clave, además de Messi, yo lo pondría a la altura, la de Enzo Fernández, el mediocentro del Benfica, que ingresó para este segundo periodo y le cambió la cara a Argentina, dándole más toque en el medio campo y permitiendo que Messi conectara mucho más con la medular. Además, para consagrarse, terminó haciendo un golazo, el 2-0, para después de ese primer tanto de Messi, que también fue una bonita obra de arte. Apareció el 10, que además llega a 8 goles, los mismos que 8 goles en los mundiales, los mismos que consiguió Diego Armando Maradona en la Copa Mundo Argentina. Eso, así como decimos, todavía se juega la vida contra Polonia.
Octavio, lo adelantaba Juan, el partido quizás tuvo un primer tiempo muy complicado, Juan lo planteaba de mucho respeto y a mí me pareció más que hubo mucha tensión, pero era lo que esperaban los seleccionadores, ese juego disputándose en la mitad de la cancha con pocas llegadas a ambos costados de la misma. Luis Gerardo Martino sorprendió a todos por la forma en cómo planteó sobre todo ese primer tiempo, por la forma en cómo paró el equipo, la gente en México y los que hemos visto a México a lo largo de la última eliminatoria en CONCACAF, digamos, nos pareció una sorpresa la forma en cómo lo encaró. Evidentemente, él en algún momento del partido, Gerardo Martino sobre todo, estaba tratando de buscar el empate a 0, tratando de resolver ese resultado de esa manera y evitando la derrota que lo dejaba último de grupo. Sin embargo, a medida que fueron pasando los minutos, el partido se fue, digamos, haciendo mucho más duro, más complicado, y la ansiedad, sobre todo del lado argentino, que era el equipo más necesitado, fue marcando la diferencia en el partido porque lo obligó a retroceder, a equivocarse, a tener imprecisiones. Rodrigo de Paul jugó un muy mal primer tiempo y eso desencadenó en lo que terminó pasando en el cierre de los primeros 45, pero luego en la segunda mitad, Luis, apareció el talento individual y Messi se sacó un peso de encima para marcar el 1-0 que luego derivó en la victoria en los 3 puntos. De hecho, Octavio, en lo que a mí respecta, vi a un Messi más calmado y más relajado después de ese gol que en lo que fue la primera parte del partido frente a México, luego de esa derrota frente a Arabia Saudita. Avanzamos porque desde la Copa del Mundo del año 2006, celebrada en Alemania, ningún campeón vigente había logrado avanzar a los octavos de final. De hecho, fue en esa Copa del Mundo cuando vimos al último con Brasil, campeón en Corea y Japón, que clasificó y fue eliminado en cuartos de final. Pero 4 años más tarde fue Italia, emparejado en el grupo F y que quedó en el cuarto lugar de su grupo. Luego le tocaría a España en la Copa de Brasil en 2014, cuando cayó en el grupo B, sufrió una goleada de Países Bajos y quedó eliminado al quedar terceros en su llave. En Rusia le tocó a Alemania, campeón en Brasil, emparejado en el grupo F y que quedó en cuarta posición de su grupo. Por ello, sumado a la gran cantidad de ausencias por lesión, había mucha expectativa en torno al conjunto que dirige Didier Deschamps. Pero, Octavio, una victoria de Francia, un partido complicado por momentos, ya que Dinamarca, que parecía que tenía las herramientas para extender esta racha que lleva de no perder frente a Francia. Sí, digamos que el partido se resume, Luis y amigos de France 24, en una palabra: jerarquía. La jerarquía de Kylian Mbappé. Fue él el que termina resolviendo el partido, el que termina rompiendo digamos, eso que había propuesto Dinamarca. Dinamarca, hay que decirlo, Luis, venía de ganarle la Liga de Naciones a Francia. Es decir, Dinamarca entendía perfectamente cómo jugarle al campeón del mundo. No le temía la posibilidad de, digamos, poder tener un partido mano a mano con los galos. De todas maneras, es muy difícil, digamos, en medio de ese juego en el que tú estás tratando de defenderte constantemente y con alguna salida buscar la posibilidad de marcar un gol como lo hizo Dinamarca, es muy difícil también tener los ojos puestos sobre Mbappé, que al final Mbappé, cuando pasa a la segunda velocidad, termina marcando diferencia y es lo que hace que el partido se decante por ahí. Francia no es que jugó un partido brillante ni mucho menos, pero aprovechó las posibilidades que le dio Dinamarca para sacar la ventaja y el resultado. Insisto, fue en el momento en el que decidió Mbappé, incluso con el partido 1-1, cuando él decidió, termina marcando la diferencia y por eso Francia hoy está tranquilamente en octavos de final. Ahora quisiera ir a Doha para hablar con Juan, porque más allá de la actuación de Kylian Mbappé, ¿qué otros detalles fueron claves para la victoria y la clasificación de Francia en esta Copa del Mundo? Antes de hablar de esas figuras, un dato sobre Mbappé. Tiene 23 años y lleva 7 goles en los mundiales. Eso habla mucho, siguiendo en la línea con lo que decía Octavio, de la calidad que tiene este jugador. Además de Kylian Mbappé, yo destacaría mucho lo de Theo Hernández. Bendita, maldita lesión la de su hermano Lucas Hernández, que le permitió al ser titular. Theo Hernández viene siendo uno de los mejores laterales izquierdos de Europa, lo está haciendo con el Milan. Y en esta Copa Mundo está demostrando que está quizás en el mejor momento de su carrera, figura clave en la ofensiva y en la defensiva de Francia. Además, también destacar mucho hoy el partido también de Rabiot, jugador del que ya hemos hablado,
que estuvo apartado por Didier Deschamps por su propia mala conducta. Ahora está demostrando que es un jugador ya maduro y que tiene una muy buena calidad para aportar a ese centro del campo tan mermado sin N'Golo Kanté, sin Paul Pogba, figuras clave en Rusia 2018. Destacar sobre todo que volvió Rafael Varane, el capitán de la defensa de Francia. Hoy estuvo acompañado de Upamecano y es una figura que da mucha confianza a la saga francesa porque, como decimos, es uno de sus pilares, un jugador además muy experimentado, muy buenas sensaciones las que deja Francia y, como estamos indicando, que le permite a un campeón regresar a octavos de final, acabando con esa maldición. Día para matar fantasmas para Francia, porque efectivamente Francia venía de perder contra Dinamarca en Liga de Naciones y también en ese tristemente recordado Mundial de 2002 en el que cayeron en primera fase después de ganar en Francia de 1998, también en ese Mundial perdieron contra Dinamarca. Así es, Juan, interesante el planteamiento de la selección francesa, pero volvemos a hablar del grupo C porque en otro partido de la jornada la selección de Polonia venció 2-0 a su similar de Arabia Saudita. El partido fue significativo porque Robert Lewandowski anotó su primer tanto con la casaca polaca en una Copa del Mundo. Fue de hecho el segundo gol de ese compromiso. Pero Juan, ¿cómo fue ese momento para el jugador polaco que tuvo una que hubiese sido, antes de anotarla Diana, quizás el mejor gol de esta Copa del Mundo? Es tremendo que un goleador como Lewandowski haya marcado hasta hoy su primer tanto en una Copa Mundo. Lo vimos emocionarse a Lewandowski porque este gol significa muchísimo para Polonia, ese 2-0 que le dio la tranquilidad a su equipo contra Arabia Saudita. Una Arabia Saudita que en esta Copa Mundo está jugando como local. Hoy era un unísono ese estadio lleno de saudíes que venimos diciendo, muchos de ellos vienen en carretera. Es un viaje que puede ser de 3 hasta 6 horas, incluso a 6 horas hasta Riyadh, hasta la capital aproximadamente. Mucha decepción entre los saudíes y los pocos polacos que había hoy en ese estadio, en el estadio de la Ciudad de la Educación, celebraron esa victoria para Polonia. Polonia que hizo un planteamiento muy bueno de la mano sobre todo su mediocentro de Krychowiak y de Bielik, apoyados también en Berezinski, en un Milik que entró como titular en este encuentro para también ayudar en defensa, y sobre todo obviamente en Lewandowski, que hace y se pelea con todos arriba en la delantera buscando sacar petróleo a las pelotas que le llegan. Buen encuentro el de Polonia, que nos deja un grupo C que está más emocionante que nunca y que se ha igualado con ese grupo B, el de Inglaterra, Estados Unidos, el de Gales y el de Irán. Lo hablaba Juan, un grupo que está sumamente parejo, sumamente complicado y que se definirá en la última fecha. Pero Octavio, triunfo argentino, triunfo polaco, ya había ganado Arabia Saudita. En los papeles, Polonia y Argentina eran los que iban a disputar este grupo y les toca ahora enfrentarse en la última fecha. ¿Qué esperar de este partido? Exactamente, Luis. Y en este momento lo sigue siendo. Polonia está en el primer lugar con 4 puntos y Argentina en el segundo con 3, por encima de Arabia Saudita por la diferencia de goles. Hay que contar a la gente que en ese último partido van a jugar Argentina y Polonia y va a jugar México contra Arabia Saudita. Argentina tiene la posibilidad de ganar, ganando el partido, clasificarse primero sin ningún inconveniente. Perdiendo, evidentemente va a quedar eliminado, pero empatando pueden darse una serie de circunstancias de acuerdo a lo que se dé en el otro partido entre México y Arabia Saudita para que Argentina, incluso empatando, pueda clasificar. Entonces, hoy Argentina se ha quitado ese peso encima. Argentina entró a este partido realmente nervioso, realmente sabiendo que si perdían, y no es exageración, se acababa la carrera de muchos jugadores en el seleccionado argentino, incluyendo a Lionel Messi. Entonces, la presión era realmente fuerte, por eso Argentina se sacó ese peso de encima. El gol de Messi y el gol de Enzo Fernández, que es la gran revelación de este seleccionado, le va a permitir ahora encarar el partido de otra manera. Enfrente va a tener un equipo que tiene a Robert Lewandowski, es cierto, pero es un equipo robotizado, es un equipo muy ordenado, que tiene muy poca chispa individual y que evidentemente no tiene el talento que tiene Argentina, pero que si se ordena muy bien va a ser un duro día para el equipo que dirige Lionel Scaloni. Muchas gracias, Octavio. Aprovechamos también para agradecerle a Juan por sus intervenciones a lo largo de este segmento. A continuación, una selección de noticias.
La selección de Alemania sigue con su desafío a la FIFA, además del incidente por el uso del brazalete en apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Taparse la boca para la foto antes de su presentación frente a Japón, los jugadores alemanes no acudieron a la rueda de prensa previa al partido contra España. La acción podría acarrear una multa por parte del ente rector del fútbol. Kevin De Bruyne, jugador de la selección de Bélgica, se quitó presión e indicó que su combinado no está para ganar la Copa del Mundo. El centrocampista del Manchester City sustentó su afirmación diciendo que son demasiados viejos. Bélgica terminó en la tercera posición en la Copa del Mundo celebrada en Rusia. El jugador brasileño Richarlison, autor de las 2 dianas de Brasil en la victoria frente a Serbia y candidato para el mejor gol del presente mundial, se solidarizó con las víctimas del atentado ocurrido en su estado, Aracruz, donde un atacante a un centro educativo provocó la muerte de 2 profesores y un alumno. A continuación, la agenda de partidos para este domingo. Iniciamos revisando la acción del Grupo E. Si el de Argentina-México fue un juego que paralizó a América Latina, no le quiero contar lo que pasará con este grupo, porque la jornada abre con un Japón contra Costa Rica y en la tarde para Colombia, Perú y Ecuador estarán enfrentándose Alemania y España. Alemania viene de golear a Costa Rica y Alemania cayó en su primera presentación frente a Japón, una derrota más y dejaría a los alemanes fuera del torneo. Por el grupo F también habrá acción este domingo. Bélgica estará midiéndose a Marruecos. Un triunfo para los europeos le otorgará la clasificación a la siguiente etapa. En otro duelo, Canadá estará rivalizando contra Croacia. Los canadienses van por su primer triunfo en la Copa del Mundo. Brevemente, Octavio, me gustaría comentarte o que nos expliques qué esperar de este partido Alemania-España para el día de mañana. Va a ser durísimo, Luis, seguramente, porque por un lado va a estar España tranquilo por el hecho de haber ganado de la forma en que lo ganó, pero Luis Enrique no se va a quedar con eso. Es decir, nadie se va a acordar del 7-0 si mañana pierde categóricamente frente a Alemania. Y por el otro lado, Alemania tiene el mismo peso de Argentina, tiene el nerviosismo de quedarse eliminada en el segundo partido de un mundial, cosa que no le pasa a Alemania constantemente. Así que será un choque durísimo de 2 selecciones que se conocen perfectamente. Muchísimas gracias por este análisis, Octavio. A ustedes por estar con nosotros. Continúen con más de la programación de France 24 y France24.com.